Conmigo Julio Ramírez, él es presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos. Don Julio, este domingo, la Villa de los Santos en la Feria de Azuero, reunión de la Asociación de Ganaderos, donde hay una playa de problemas. Usted decía que la sequía es uno de ellos. Sí, el tema del niño, la sequía, es un problema coyuntural que viene de un arrastre del año pasado. Vamos a sufrirlo este año y los pronósticos es que el próximo año hasta marzo la situación no mejore. Si el invierno entrase el otro año, en mayo, como debe ser, no esperemos a que los pastos y los acuíferos se recuperen de verdad, sino como hasta agosto. Entonces, estamos hablando que tenemos todavía un año fuerte por delante. ¿Cuál es el pronóstico? Que en esto que falta del año, de aquí a diciembre, debe llover, pero muy por debajo de lo normal. Eso quiere decir que los ríos, las quebradas, los acuíferos no se van a recuperar. Hay áreas críticas en el área de Los Santos, Tres Quebradas, Quema, que están sin agua y sin comida. Y ahí es donde uno ve... No, el gobierno no ha repartido, por ejemplo, pienso o esto... No, el gobierno ahora está, que hizo hace 2 semanas la publicación de este programa que se van a gastar 5 millones de dólares. Pero eso no resuelve el problema. Sí, pero es para abrir unos pozos, es lo único que dijeron que van a hacer. Exacto, y eso no resuelve el problema, porque si nosotros hablamos que ahí, el viernes pasado que teníamos la directiva, el presidente de Los Santos me hablaba que en el área hay como 40.000 reses. Una vaca se come una paca al día. Usted necesita 40.000 pacas al día. Eso no hay forma de ahora, a estas alturas, empezar a producirlo. ¿Y el silo de dónde lo pueden traer? El silo, hay áreas donde, mira, hay áreas que pudieran utilizarse donde tengas riego. Sí. Que pudiera ser, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Agricultura, el INA, en Divisa, que tiene muchas tierras. Ahí se pudieran utilizar unas áreas y sembrar ahorita mismo sorgo y con riego y producir silo. Ahora bien, puedes usar todo el INA, que no vas a producir toda la comida que hace falta. Porque es que el tema no es solo esa gente que está en estado crítico, en esas áreas donde está la situación grave. Es que desde Chiriquí hasta Darién, toda la vertiente del Pacífico, las precipitaciones han disminuido. Se está estimando que el ganado está perdiendo cerca de un 30% de su peso. Entonces, lo que tenemos que tratar es que... 30% de su peso. Sí, señor. Entonces, lo que tenemos que tratar es que ese animal no se siga desmejorando. Porque una vaca que no está en condiciones corporales adecuadas no se preña. Claro. Eso quiere decir entonces que no voy a tener producción para el próximo año. Y por eso es que también muchos ganaderos ahora lo que está haciendo es descargando sus fincas. Entonces, el enfoque que nosotros damos en Anagán es distinto. Nosotros consideramos que ahora mismo lo que hay que hacer es atender a los ganaderos más vulnerables en esta situación. Que no solamente son los que están en ese área, sino los más pequeños también. Exactamente. Entonces, por eso es que hablamos que al ganadero, ese productor de leche industrial, de doble propósito, que es un ganadero pequeñito, que es un fenómeno... O sea, más... ¿Cuánto es el ganadero pequeño, ustedes, el que tiene menos de cuántas vacas? Esos no tienen 20, 30, en lechería 20, 30 vaquitas con baja producción. Entonces ese señor produce un garrafón, 2 garrafones de leche. Él tiene un ingreso muy bajo que se pudiera comparar a un salario mínimo. Esa persona tú no le puedes pedir a estas alturas que invierta en suplementos, claro, no le puedes pedir que invierta en pozos, pues no tiene el dinero. Entonces, por eso es que nosotros le hemos planteado al gobierno que para toda esa gente se le dé un apoyo de un diferencial para llevarlo al litro de leche a 50 centavos. Esos son 8 millones de dólares por un tiempo limitado. Son 8 millones de dólares, de manera que esa gente tenga un ingreso para poder mantener sus vacas, de manera que sobrelleve la crisis. El plan, creo que, si mal no recuerdo, es por 8 meses y serían 8 millones. Ahí tienes un impacto económico y, más que económico, social.
Porque estamos hablando de gente, del ganadero más vulnerable. ¿Que más o menos cuánto pueden ser? Ahí estamos hablando de más de 6.000, 7.000 ganaderos. O sea, que a su vez tiene pon cuatro personas por la familia. Esa gente genera algo de economía en que de vez en cuando contratan a alguien por ahí en el pueblo para que les ayude a hacer un trabajo, compran productos agropecuarios. O sea, ellos mueven una economía bien interesante. Si ustedes, familia es del área de Azuero, tú sabes que cuando la leche está mal en Azuero se pasa triste, ¿verdad? Porque es un área en donde el sector agropecuario pesa. No es como en la ciudad, ¿no? Claro. Y el precio de la leche ahora mismo debe estar en un pico. No, la leche inclusive se la han bajado a la gente, andan pagándole 40 centavos, 35 centavos. A nivel internacional el precio de la leche ha bajado enormemente, por un lado. Por el otro lado, pues hay un tema ahí que ya la leche industrial sobre todo, pues está teniendo poca salida, estás manejándote con pequeñas empresas. Entonces ahí tienes un tema que la industria también te dice, no, yo te voy a bajar el precio de la leche. ¿Y en Ceba? En Ceba sí está el mercado. Afortunadamente en la carne los precios están buenos. Ahí sí no podemos quejarnos. Ahí lo que sucede es que nuevamente el pequeño productor, ese de menos de 50 reses, su ingreso es muy bajo. Sí. Entonces a ellos también hay que darle nosotros le planteamos al gobierno que se hiciera un programa que llamamos de desarrollo ganadero, donde a esta gente se le daba una asistencia técnica para mejorar su manejo, su nutrición, su genética. Pero dentro de todo ahí, por ejemplo, el BDA vino aquí a anunciar un proyecto realmente ambicioso de compra de todo tipo y de préstamos agropecuarios casi a cero, donde uno paga con lo que se gane de la venta del... Sí, no, y los programas esos son buenos, pero el tema es que no todo el mundo tiene la facilidad exacta de poder beneficiarse de esos programas. Es buenos programas estos, los préstamos a 0%, a 2%, para aquel que es sujeto de crédito y que puede recoger la documentación y presentarla para que le den el crédito y recibir su plata oportunamente. Sí. Pero el grueso no está en esas condiciones. ¿Ves? Entonces, el programa existe, pero no tiene acceso a él. Los programas estos otros de apoyo a la reconversión, el fideicomiso, todos estos programas, te pasas hasta 3 años para ver si le ves la cara al sol. Entonces, muchos ganaderos dicen, yo no voy a perder mi tiempo con la esperanza entonces de cuando me toque recibir la plata, entonces me fondeen y me den. ¿Ves? Oiga, ¿y ELISA ha hecho alguna participación en medio de toda esta crisis? ELISA más está orientado al tema de siembra agrícola. ELISA tiene sus programas de seguro. El problema de ELISA ha sido igual, que coge unos riesgos, le ocurren los riesgos, pero después no tiene la plata para pagar al productor y se demora. Este gobierno tuvo que pagar sobre todo en arroz, creo que fueron como 25 millones de dólares a productores de arroz y a productores de ganaderos y todo, que se le debía plata, y esa gente estaba que no podían ir a los bancos a pedir plata prestada porque le debían y estaban esperanzados que les pagaran. Claro. Algunos inclusive hasta perdieron sus fincas por eso. Entonces el sector público agropecuario requiere una transformación y más eficiencia y más vocación de servicio. Tú puedes tener un ministro muy bueno, pero si para abajo los encargados de ejecutar no funcionan, entonces tú vas a tener que tú no sientes la labor del MIDA y del sector público agropecuario vas a estar quejándote. El IDIAP hace buenas investigaciones, pero se quedaron ahí. Se quedan ahí porque entonces tienen que buscar a ver quién publica el resultado de la investigación y después a ver quién la difunde. ¿Quién la ejecuta y la difunde? En este país eliminamos el servicio de extensión agropecuaria y los pocos extensionistas que quedan en el Ministerio Agropecuario, como decía el ministro el otro día, están más viejos que él. Entonces esa gente, tú no puedes esperar que esa gente vaya y se pase el día recorriendo fincas y visitando ganaderos o productores agropecuarios explicándole de nuevas tecnologías. También esa es la otra, nuevas tecnologías y tecnologías apropiadas. O sea, la modernización del sector agropecuario es importante,
pero volvemos al tema. Hablan de que son como 2.500 millones de dólares que se necesita para la reconversión del sector agropecuario. Pero el grueso del productor agropecuario que tiene responsabilidad de parte de esa inversión no es sujeto de crédito o no tiene los recursos para hacerlo. Es decir, todo es un círculo vicioso. Es un círculo. Entonces, por eso es que por lo menos en Anagán, la posición de Anagán es decirle al gobierno, ayuda a hacer la primera parte de esta aventura. Para que, como que dice, el que mira por encima de la cerca y ve lo que está haciendo el vecino, también vaya aprendiendo y esa tecnología se vaya difundiendo. Lo raro es que en todos los países el sector agropecuario tiene un lobby y un peso político importante. ¿Por qué, por ejemplo, ustedes en Anagán, que son tal vez el músculo más grande del sector agropecuario, no tienen ese peso y ese poder para poder cambiar el rumbo y el destino de todo esto? Porque en todos los países del mundo, los gobernantes lo que primero piensan es en su pueblo, en la seguridad y la soberanía alimentaria. Y son conscientes que la comida más cara es la que no se produce. En este país, por más de 50 años, hemos estado en manos de los importadores. Y aquí decían que no había una política agropecuaria definida. Sí la hubo. para acabar con el sector e importar los alimentos, pensando en que tú puedes comprar y vas a poder comprar toda la vida. Y eso es falso. Mira, el crecimiento de la demanda de la carne, mundial de la carne, es tal que los precios de la carne no van a bajar. Siempre van a seguir subiendo. ¿Hay alguna relación directa del precio de la carne y del pollo? Cuando uno sube, uno baja o los dos suben al mismo tiempo. No, son negocios totalmente distintos. No son... son distintos y somos competencia. O sea, el panameño ha sido comedor de carne de res. Pero sí, somos conscientes con el aumento del precio de la carne de res, el pollo se volvió una alternativa para mucha gente. Y también por una buena campaña que se le ha hecho a la carne más sana. Y eso. Exactamente. Los porcinocultores también han hecho una buena campaña quitándose de encima el tema ese de que la carne de cerdo era mala, y no sé qué. En Anagán el tema es que nosotros los ganaderos somos muchos. Es una industria que vale mucho, pero somos demasiados ganaderos o somos bastantes ganaderos y el poder coger y tener los recursos para hacer y financiar una campaña de esta naturaleza no lo tenemos. Porque somos pequeños ganaderos. Entonces ahí te complica. Pero no hay es decir, pocas personas con grandes contrataciones de ganado. Eso está en su negocio, que no es el mismo que no, y que participan en realidad a veces poco de las actividades gremiales. Porque también ahí hay un tema de una reingeniería que hay que hacer dentro de la asociación. El ganadero o el productor agropecuario es muy conservador. Entonces, estamos hablando que en 1997 empezamos a hablar de los tratados de libre comercio, ingresos a Panamá OMC, y no es hasta recientemente que el ganadero empieza con un discurso de manejar esos tratados de libre comercio, de tratar de hacer exportaciones, de estar pendiente de esos precios internacionales, de, por ejemplo, cuando nos bajan el precio del ganado aquí, nosotros organizar exportaciones. Ese negocio lo empezamos a aprender ahora. ¿Pero qué sucede? Entonces nos inventaron la regulación de precios ahora, pues, y echamos para atrás. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Nicaragua ha sido siempre muy eficiente exportando ganado. Incluso un país que no tiene ni espacio para la gente, como El Salvador, cada vez hay más ganaderos salvadoreños explotando el negocio en otros países. Es decir, ¿por qué nosotros nos hemos rezagado? Bueno, hay algunos negocios, sí, hay unos panameños invirtiendo también sobre todo en Nicaragua. Nicaragua, lo que sucede es que en los tiempos de Somoza. Bueno, Somoza era el principal ganadero de América. Exactamente. y puso al Estado en función de la ganadería.
en apoyos, en programas, en financiamiento, para las exportaciones. Y ellos, como su pueblo tiene un salario muy bajo y el negocio de ganado, ellos lo vieron claro, ellos tenían que exportar. Nosotros, al tener una población consumidora de carne, sí, y que producíamos y teníamos un pequeño excedente, entonces sale un exportador. Pero nosotros todavía no hemos decidido, que es una decisión que los ganaderos queremos, pero que necesitamos el respaldo del Estado para convertir nuestra ganadería, además de la suplidora de la carne nacional por el tema de la soberanía alimentaria, en convertirla en un negocio de exportación de verdad, en donde nos volquemos a buscar mercados. Por eso es que Anagán le presentó al Estado ese programa de desarrollo ganadero, por el tema de producir más con menos, que eso también tiene un tema ambiental importante ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos TLC? Es decir, tiene que haber oportunidades de negocio para nuestra carne en países que no tienen ganadería, como Taiwán, países que no tienen ganadería o son muy pequeños, como sí, ahí se está utilizando, pero es que ahí volvemos al tema. Es decir, nosotros estamos exportando cerca de 5.000, 6.000 toneladas de carne, que es más o menos también lo que se está importando al país. Sí, es tabla casi. Tenemos un solo exportador verdadero, que es el que maneja el grueso de las exportaciones. Hay otros dos que están incursionando, pero es pequeño el volumen que ellos exportan, pero sí, volvemos al tema. No tienen suficiente producto para exportar. Oiga, lo cierto es que cuando esta regulación de precios se levante, el precio de la babilla va a dispararse. Pero se va a estabilizar el precio de los otros cortes. Ok. Hablemos de simple matemática. Si yo divido 100 entre 20, me da 5. Pero si divido 100 entre 25, me da 4. Correcto. Al subir el precio del ganado, el comerciante no pudo repartir ese precio entre todos los cortes de la res. Lo tuvo que repartir entre aquellos cortes que están fuera de la regulación de precios. Entonces el aumento impactó más en esos cortes. El comerciante también sabe que en determinadas áreas, sobre todo de la ciudad de Panamá, hay un corte que es el que mejor se vende ahí. Y ese corte no es el que mejor se vende en otra área de la ciudad. Entonces con eso ellos van manejando los precios y pueden hacer que el impacto del aumento del precio del ganado en pie sea menor en el precio de la carne al consumidor. ¿Hay alguna diferencia entre el ganado que viene de la costa Caribe, sobre todo de Costa Arriba y Costa Abajo, con el que está saliendo del resto del país? No, lo que está saliendo ahora de Colón, el área de Colón, ha estado un poquito mejor, pero el área de Colón también, sí, pero el área de Colón también está sufriendo por el efecto de la sequía. Donde no está sufriendo la sequía es Bocas del Toro y parte del norte de Veragua. En Colón todavía la situación es manejable, pero también se están preparando, igual que el resto del país. O sea, la gente está descargando la finca porque es mejor convertir ahora ese animal que tiene un buen peso, convertirlo en dólares y mantener lo que te queda en la finca, ya sea dándole suplementos, haciéndole ciertas inversiones. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Porque esas filas de camiones con ganado, obviamente una oferta tan grande no distorsiona el precio a la baja. En el ganado, fíjate, y no se puede decir que sea una tendencia. La semana pasada bajó el precio en las subastas. Pero volvemos al tema. Como a nivel internacional el precio de la carne está alto y el precio del ganado está alto. Es más, nuestro vecino Costa Rica, el precio está más alto allá que acá. ¿Por qué? Si ellos están sufriendo la sequía igual que nosotros. Porque ellos exportan más. Entonces ellos tienen la tendencia del precio es más alto. Además ellos están impactados también levemente, pero también están impactados por el fenómeno México. México hace mucho tiempo, cuando entra en el NAFTA,
entendieron que ellos tenían que ir a un proceso de intensificación de la ganadería y hacer los feedlot o centros de engorda. Y en México están, mira, hay gente que tiene en México una persona y es chico y maneja un centro de engorda de 35,000 novillos. Hay unos hermanos que ahora se están dividiendo y ellos estaban cerca de 230,000, 250,000 novillos. Todo en torno a un matadero. Y todo lo que sacan de ahí es para exportarlo. Eso que ha producido que México se ha convertido en una aspiradora de animales. Desde Nicaragua. Y ahora Costa Rica también. Costa Rica está llevando algo porque hay que llevar animales para Nicaragua y eso mantiene el precio un efecto dominó. Claro, entonces nosotros previendo eso y sabiendo que ese mercado existe, es que le dijimos al gobierno, hay que hacer un programa de desarrollo ganadero para producir los terneros que vayan a centros de engorda y nosotros entonces convertirnos en unos mayores exportadores de carne. Nosotros, por temas ambientales, económicos y unos manejos, los centros que nosotros estamos planteando son chicos, de 1.500, no más de 5.000 cabezas, porque ahí también hay que ver el tema ambiental. Claro. Y eso le impactaba a cerca de 6.000 ganaderos pequeños. No, olvídate de los que 150 que pongan los centros de engorda. Hablemos de los ganaderos pequeños que iban a tener un impacto en la mejoría de su ganadería, de su ingreso y del manejo de su ganadería. Claro. Pero, y también hacer un proyecto de a 5 años, como de unos 30 millones de dólares, la respuesta es no hay plata para eso. Entonces, la preocupación nuestra es, nosotros le estamos diciendo al gobierno, hay un problema de suministro de alimento en este país. Hay un problema que estamos poniendo en peligro la soberanía alimentaria. Claro. Le estamos diciendo dónde nos aprieta el zapato y cuáles son las soluciones que nosotros vemos. Y el Estado nos dice, no hay plata para eso. Entonces, cuando no haya carne y cuando ese ganadero pequeño empiece a abandonar el negocio y se venga a la ciudad a estar pidiendo servicios y apoyo y cuanta cosa sea, entonces vamos a decir, ¿y qué vamos a hacer? Una vez en un país se pierde la cultura de producir algún producto agropecuario, esa cultura cuesta recuperarla. Entonces, el llamado que Anagán hace es que se sienten con nosotros, vean cuáles son nuestras necesidades, nos escuchen. O sea, nosotros no estamos pidiendo que nos regalen plata. Nosotros lo que estamos pidiendo son programas que tiene el Estado la responsabilidad de apoyar con miras a resolver el tema de la soberanía alimentaria. Si no, aquí vamos a acabar importando cuanta cosa sea. Y eso no es correcto ni es justo. Estamos hablando, por lo menos en la ganadería, estamos hablando que tenemos 21,000, 25,000 familias dedicadas a la ganadería en este país directamente, más los empleados que eso lleva, más la economía que eso mueve. Sí, son 150,000 personas. Entonces no es una cantidad despreciable. Pero lo que no entendemos es que por qué seguir haciendo lo mismo y que en otras ocasiones ha fracasado. O sea, el plan sequía se ha hecho, y lo que yo llevo de vida lo he oído cada vez que hay un verano fuerte. Y seguimos haciendo lo mismo. Y las cosas no cambian. Claro. Y no van a cambiar porque sigues haciendo lo mismo. Entonces, sí, ¿que hay que hacer abrevaderos? Sí. ¿Que hay que hacer pozos? Sí. Pero ahora, si ahora, yo tengo un amigo mío que acaba de hacer con sus recursos una serie de abrevaderos en su finca. Dice, ahora el problema es que estoy esperando que llueva, porque no se le llena. Claro. Entonces, es un tema que no hay que venir a apagar el fuego a última hora. Sí, cuando ya la casa está en ceniza. Exactamente.